Un gusto saludarles, mis apreciados amigos y hermanos que nos acompañan semana tras semana en este su programa Estudiando para Compartir. En esta oportunidad nos reunimos para estudiar la lección número 4, las plagas. Una lección interesante con fundamento bíblico que nos muestra realmente la mano de Dios en todo lo que hacemos y en todas nuestras esperanzas diarias de nuestra vida. Queremos en este momento invitar la presencia de nuestro Dios. Queremos invitar a través de la oración para que al abrir la palabra del Señor podamos entenderla. Oremos. Señor, estamos muy contentos de poder estudiar tu palabra y te imploramos que la bendición y la dirección de tu Espíritu esté con nosotros para que así, oh Dios, al estudiar la lección, saquemos las lecciones espirituales que nos ayuden en esta vida para nuestra preparación para el reino de los cielos. En tu misericordia y bondad imploramos tu compañía en Jesús. Amén, Señor. Amén. Pero mis amigos que también nos escuchan en Esperanza Radio, le damos una cordial bienvenida y esperamos que también disfruten este programa de estudio y de profundización en la palabra de Dios. Tenemos como siempre dos invitados muy especiales. Tenemos al pastor Óscar Vergara. Pastor Óscar Vergara, el Señor le bendiga nuevamente con nosotros, el pastor del distrito de La Castellana, y gracias por su apoyo, pastor. Pastor, muchas gracias y un saludo para todos nuestros hermanos que nos escuchan a lo largo de nuestro campo y de nuestro país por las redes sociales y a quienes nos escuchan también por la emisora Esperanza Radio. Saludo también aquí al pastor Benavides. Claro que sí. Dios lo bendiga. Precisamente vamos a presentar al pastor John Benavides. El pastor Benavides también en otras oportunidades nos ha acompañado. Es el pastor que en este momento tiene la responsabilidad de dirigir la parte evangelística en el distrito de Palermo. Pastor, bienvenido. Gracias, Pastor Perdomo. Pastor Óscar, un gusto estar con ustedes. Es un placer para mí poder compartir aquí el panel con ustedes y también queridos amigos que nos acompañan en nuestra transmisión. Gracias también por acompañarnos y un placer estar con ustedes. Gracias, pastor. Gracias, compañeros. Dios les bendiga de verdad por su apoyo. Antes de entrar en el repaso de la lección, dos asuntos importantes que queremos manejar en esta oportunidad. El primero de ellos es recordarles esto. Yo quisiera que ojalá la cámara lo pudiera enfocar bien, que es el pasaporte misionero. Queremos recordarles, vamos a recordar que tenemos que, utilizar esta herramienta misionera que el Departamento de Evangelismo ha preparado con el único objetivo de que podamos compartir el mensaje de salvación. Recuerden que acá están todos los estudios bíblicos a través de los QRs y todo el material que usted al llegar donde una persona puede hablarle de profecía, puede hablarle de familia, puede hablarle de la fe de Jesús, de cualquier curso bíblico. Qué importante es hacerlo a través de esta herramienta misionera que entregamos desde el mes de febrero aquí en la Asociación del Alto Magdalena, en todas las iglesias. Y también está el chatbot, que es el programa a través de Esperanza que la Unión Colombiana nos ha ayudado a tener para que podamos ir allí a ese QR y también tener estudios bíblicos interactivos. Así que mis hermanos, no dejen el pasaporte misionero guardado, hay que utilizarlo para el servicio de la iglesia. Pero ahora vamos con nuestra pregunta habitual, Pastor Benavides, Pastor Vergara, y es ¿cómo hacemos para que el departamento de escuela sabática se convierta en una ayuda misionera realmente en la iglesia? Pastor Vergara. Pastor y hermanos, a mí me parece que uno de los elementos que se puede trabajar tiene que ver con el rol del maestro en la escuela sabática. Fortalecer el rol del maestro como pastor, no solamente como maestro o profesor, sino también como pastor. Él es pastor de su grupo de hermanos que asisten a su clase y que con ellos conforme también un grupo pequeño, ¿no? Porque de esa manera se puede fortalecer la obra misionera, que sea no solamente maestro, sino que sea pastor, visitador, que sea predicador, que sea un promotor de la obra misionera, porque
lo solemos repetir, pero a veces no refleja la realidad y es que la escuela sabática es la agencia ganadora de almas. Amén, amén. qué bueno recordar eso, que es inspirado por Dios, porque en el don profético se nos dice eso, que la escuela sabática es la agencia ganadora de almas y hay que, bueno, poner todo nuestro interés para que eso se dé. Pastor Benavides, usted un consejito. Bueno, pastor, 1 en 4, rapidito. Ok. Solo los voy a mencionar. Fomentar el estudio de la palabra, porque una clase de escuela sabática que está fundamentada en la palabra está comprometida con la misión. Involucrar a los maestros en este proceso de estudiar la palabra. Promover también con la clase de escuela sabática proyectos misioneros. Y uno que me parece muy interesante que quiero compartir con ustedes es utilizar el repaso de la lección o el folleto de la lección como una herramienta de evangelismo. No, interesante eso, interesante. Sí, el folleto de la lección, mis amigos y hermanos, no es solamente para el estudio de la iglesia adventista todos los miembros de iglesia de forma interna. Todo lo que estudiamos acá, como el pastor lo acaba de mencionar, pues lógicamente nos da mayor amplitud del conocimiento de la Biblia para compartir los mensajes de salvación. Qué bueno, vamos a entonces entrar, compañeros y hermanos, al estudio de la lección número 4, las plagas. Voy a permitirme hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto, porque estamos viendo el llamado que el Señor le hace a un hombre que, bueno, surgió y fue criado con la cultura egipcia, Moisés, pero que de un momento a otro el Señor permite que por la influencia de su pueblo sea educado, no para ser un faraón, sino para ser el libertador del pueblo de Israel, en ese momento bajo una esclavitud de 400 años. Sabemos que él al comienzo no quiso atender al llamado, sabemos que hubo dificultades, que no quería, que el Señor le tuvo que colocar a Aarón, bueno, y otras muchas cosas más, pero llegó el momento de presentarse ante el faraón. Y aquí llegamos a Éxodo capítulo 7, porque se presenta ante el faraón y entonces allí el Señor le dice, no te preocupes, ve que yo voy a estar contigo. Y comienza a hacer una serie de señales especiales. Esas señales tienen que ver con la vara de Aarón, ¿no? Pastor Vergara, la vara de Aarón se convirtió en serpiente. Pero vemos, según Éxodo 7, que todas las señales que hacía, los magos también las hacían. Pero llegó un momento en que la vara de Aarón no se comió a las otras serpientes de los encantadores y adivinos. La pregunta es, acá hay varias preguntas para que los dos me ayuden. La primera sería, ¿podemos confiar en las manifestaciones sobrenaturales o milagrosas para decir que vienen de Dios? Eso es algo importante que tenemos que entender. Y la otra que quiero que el pastor Benavides nos ayude es, ¿por qué la vara de Aarón se comió, o la serpiente en ese momento, las otras serpientes? Pastor, vamos a comenzar con usted, Pastor Oscar. ¿Es seguro conocer, o mejor, es seguro atender todos esos milagros y decir que todas esas manifestaciones vienen de Dios? No, no es seguro, no es seguro creer que todo milagro o que toda señal proviene de Dios. Dios indudablemente puede hacer milagros, pero Satanás también hace milagros. La palabra del Señor lo muestra no solamente aquí en este episodio que estamos describiendo y que es objeto de estudio, sino que también en otras partes de las Escrituras la palabra dice que el enemigo podrá hacer milagros. ¿Y Dios no le ha quitado hoy en día ese poder? Es decir, ¿todavía hoy en día puede hacer señales? Claro que sí, Satanás puede hacer milagros. Y uno ve cosas que la Biblia prohíbe, por ejemplo, el acudir a los muertos para obtener beneficios, inclusive en el campo de la salud, ¿no? ¿Quién no ha escuchado acerca de San Gregorio Hernández? Sí. Que era un médico venezolano que hace milagros desde el lugar donde está, según la creencia popular, pero a la luz de las Escrituras, quien está haciendo esos beneficios, entre comillas, pues es Satanás. Y es el mismo que a través de los encantadores hizo las mismas señales en Egipto. Exactamente. Es el mismo. Pero Pastor Benavides, curioso, la vara de Aarón
se convierte en serpiente y se traga las otras serpientes de los encantadores. ¿Qué nos dice eso? Bueno, pastor, la serpiente de Aarón devora la de los magos. Sí. Esto simboliza la superioridad del poder de Dios. Sí, ¿Sí? El poder amén. de Dios es superior al engaño del enemigo. Así es. ¿Sí? Es muy superior. Y aunque Satanás pueda imitar, nunca va a poder prevalecer contra el poder de Dios. Por eso quiero hacer una advertencia aquí a los amigos que nos acompañan. No confíen tanto en las señales más allá del mensaje de Dios. Confíen más en la palabra de Dios, que es la que abrirá el espectro, ¿verdad? Para poder identificar lo que es falso y lo que es verdadero. Por eso Mateo 24 dice, aparecerán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Hay que leer la palabra. Amén, amén. Gracias, gracias. Yo creo que ya está claro, ya está respondida la pregunta, pero vamos ahora a una pregunta que es, apreciados maestros, es indiscutible tenerla que manejar el próximo sábado con nuestros hermanos allí en la lección, porque la Biblia dice en algunas oportunidades que Dios endureció el corazón de Faraón, pero en otras dice que fue el Faraón el que endureció su propio corazón. Pastor Vergara, ayúdenos a entender esto. ¿Fue Dios el que lo endureció o cómo podemos entender esas declaraciones? Bueno, pastor y hermanos, aunque la palabra de Dios dice al menos 9 veces, ¿no, pastor John? Que Dios endureció el corazón de Faraón, también otras tantas dice que el corazón de Faraón se endureció. Eso genera un dilema. Creo que muchas personas le acreditan a Dios inclusive los asuntos que son negativos. Ajá. Pero realmente el corazón de Faraón se endureció por la misma decisión de Faraón. El hecho de que la escritura diga que Dios endureció el corazón de Faraón es porque, hermanos, Dios está sobre todas las cosas. Él lo domina todo. Y tanto lo bueno como lo malo de alguna manera se le acredita porque Él puede detener lo malo. Cuando lo permite, se le acredita. No que Él lo haga, pero Él tiene dominio también para restringir ese tipo de decisiones. No obstante, y alabamos a Dios por eso, Sí. Él respeta la libertad de conciencia y de decisión de las personas o el libre albedrío. Eso fue lo que hizo Dios, respetar el libre albedrío de Faraón. Por la continuidad de los rechazos de Faraón, entonces él fue retirándose, haciéndose insensible a las evidencias cada vez más fuertes que Dios infligía, ¿cierto?, sobre el pueblo egipcio. Por eso la escritura dice, al menos 3 perspectivas, que Dios endureció el corazón de Faraón, Sí. que Faraón endureció su corazón o que se endureció el corazón de Faraón, ¿no? Las decisiones en los 3 casos dependen del albedrío de Faraón. Bueno, yo creo que está claro. Yo creo que está claro. No fue Dios, porque entonces nosotros tendríamos que concluir, si Dios lo endureció, el pobre Faraón no tendría oportunidad de tener una reacción diferente. Pero hermanos maestros, no fue así. Dios siempre va a respetar la libertad de decisión del individuo. Y él decidió, por sí mismo, decidió rechazar a Dios y todo lo que el Señor le estaba mostrando. Por eso se endureció cada vez más y podríamos decir, Pastor Benavides, que llegó a cometer el pecado imperdonable, ¿cierto? Que habla la Biblia. Sí, claro, porque cuando tú cierras tu oído para escuchar la voz de Dios, lastimosamente la conciencia se cauteriza y ya el orgullo crece tanto que no hay acceso a que Dios esté allí hablando. Tremendo eso. El Espíritu Santo entonces se aleja por esa situación. Muy bien, vamos a otra pregunta importante. ¿Qué lecciones podemos sacar al conocer, mis hermanos, que cada una de las plagas fueron enviadas para atacar a una divinidad de Egipto?
La lección nos lo mostraba, ¿no? Más de ¿cuántos dioses? Más de 1500 dioses tenían ellos. Más de 1500 dioses tenían. Como que tenían dioses para todo, ¿no? A todos. Para Sí. todo. Dios para la comida, para el agua, para esto, para lo otro. Bueno, dioses por acá y por allá. Pero ¿por qué el Señor entonces a través de las plagas comienza a atacar sus divinidades, Pastor Benavides? ¿Qué nos quiere decir eso? Bueno, lo primero es que la deidad de ellos se componía principalmente por 10 dioses, que eran los dioses fundamentales de ellos. Dios, y esto hay que aclararlo, Dios en ningún momento atacó a los egipcios. Ujú. Dios atacó a los dioses que adoraban los egipcios, Ok. porque Dios mostró en eso que Él era el Dios verdadero y que los dioses a los cuales ellos adoraban eran dioses falsos. Sí. Entonces Dios mostró allí que Él es el único Dios verdadero, que Él es el único que tiene esa purificación teológica. Ok, esa lección se la dio a los egipcios, pero a los hebreos también la entendieron. Eso Claro fue. que sí. Ellos también entendieron cuál era el Dios que los estaba liberando del yugo egipcio. Era el omnipotente, el todopoderoso, el yo soy, ¿cierto? Jehová, ese es su nombre. Pienso yo que cada ataque que el Señor hizo sobre la cosmovisión egipcia, sobre cada uno de sus dioses, dejaba un mensaje claro. Yo traje, por ejemplo, en el caso del dios del río, el dios del Nilo, Sí, se llama Api. Le estaba diciendo el Señor a los egipcios, no es que soy yo el que controla las aguas. claro. Y así con cada uno de los dioses, ¿no? Con esta otra diosa, Heket, de la fertilidad con la cabeza de rana, al hacer de ella una plaga insoportable. Me pareció muy curioso eso, Sí, señor. que aunque Faraón ya no se soportaba más las ranas, ¿cierto? Cuando Moisés le dice, cuando usted me diga que ore, entonces se acabará la plaga. Sí, Y Faraón le dice, ore mañana. O sea, tenía el problema, me pareció muy curioso eso, sí, 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 pero sí, ore sí. mañana. ¿Por qué? Porque él con todo creía en esa divinidad. No obstante, pues el mensaje de Dios es claro. Lo que usted considera un Dios realmente es una plaga que usted mismo ni siquiera se puede soportar, entre otros mensajes. Claro, tremendo, tremendo esas lecciones importantes para resaltar este sábado, porque mucha gente hoy en día confía en las cosas huecas y vanas de este mundo, filosofías y muchas otras cosas, y se ha olvidado la humanidad, mis hermanos, de confiar en el Dios Todopoderoso. Sí. Y esa es una lección que extraemos de la lección al analizar. Pero, compañeros, hay algo interesante. A mí me llamó la atención algo, y es que cuando venía una plaga, los encantadores y hechiceros la replicaban. Pero llegó un momento, y voy a leer Éxodo, el capítulo 8, el versículo 18. Éxodo, capítulo 8, versículo 18. Porque en Éxodo 8, 18 dice que los encantadores no pudieron replicar una de las plagas. Y yo quiero que ustedes me digan por qué. Miren lo que dice el texto. Los hechiceros también intentaron sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hubo pues piojos tanto en los hombres como en las bestias. Y Pastor Benavides, ¿por qué no pudieron? Si pudieron otras plagas, ¿por qué esta plaga no? ¿Qué nos dice? Bueno, pastor, Satanás tiene un poder limitado. ¿Sí? Ok. Tiene un poder limitado. Él puede imitar algunos milagros, como la transformación de la vara en serpiente, ¿verdad? Él pudo también imitar el milagro de convertir el agua en sangre, pero no todos. ¿Por qué? Porque Satanás no da vida. Ok. Él no puede dar vida. Eso es un punto clave. Sí, Sí, sí. claro. Entonces, como no puede dar vida, allí los magos egipcios reconocen, porque el versículo 19 dice que es el dedo de Dios. Los mismos sacerdotes egipcios le dijeron, esto realmente es el dedo de Dios. Y apartándonos ya de la limitación que tiene Satanás, yo quiero hablar del poder infranqueable que tiene Dios. Satanás no puede flanquear por ningún lado el poder que tiene Dios. Muy bien. Es imposible para él. Eso es importante, hermanos, importante. Por favor, entendamos.
Dios, tu Dios y mi Dios, el Dios que conoce la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el Dios que ha sido revelado a través de su santa palabra, es un Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Es un Dios que vive y que reina y que está al lado nuestro. Y el enemigo, Satanás, a pesar de que tiene poder, como el pastor lo acaba de mencionar, no puede crear nada, no puede crear vida, ningún insecto, ni nada, y por esa razón no se pudo replicar. Importante eso. Pero pastor Vergara, vamos a hacer una comparación, y me parece interesante con lo que va a suceder en los últimos tiempos. Porque en el tiempo de la salida de Egipto, del pueblo de Dios de Egipto, cayeron estas plagas, pero dice la escritura en Apocalipsis que volverán a caer unas plagas en los últimos días. La pregunta es, ¿tenemos que temer a esas plagas o podemos estar confiados de la protección de Dios en esos últimos días? El mismo Dios que protegió al pueblo egipcio del efecto de las plagas en sus días, apartando o redimiendo a Gosén, que era el lugar donde estaban ellos ubicados, ese mismo Dios va a brindar también protección para su pueblo, para aquellos que le seamos fieles en todas las cosas que el Señor dice, ¿cierto? Amén. Él Amén. ha prometido estar Amén. con nosotros y darnos protección por encima de todas esas cosas. Uno en el Apocalipsis encuentra eso, ¿no? Por ejemplo, en Apocalipsis 7, 1 al 3, donde se habla de los fieles que serán sellados. Ese sello de Dios está puesto para brindar protección a su pueblo, al que se ha preparado, ¿cierto?, juiciosamente para recibir al Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. No hay por qué temer. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, 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 amén. Qué bueno, pastor. Eso es muy interesante. Podríamos hacer un sermón, una disertación, podríamos hacer una semana de evangelismo, de oración, mostrando que nuestro Dios nos protege, nos guarda en todo momento y que nos protegerá en los momentos finales, ¿no? De las escenas de este mundo. Qué bendición eso, ¿no? Claro, pastor, que también sería bueno tener en cuenta que para el último tiempo, pues habrá también mártires y Ok. habrá personas que tendrán que testificar con su propia vida. Pero no morirán por el efecto de las plagas. Exactamente, Ok. pero Dios va a proteger a su pueblo de las plagas que vendrán sobre el mundo. Ok. Ellos van a morir para dar testimonio, pero antes de que se cierre el tiempo de gracia. Cerrado el tiempo de gracia, caen las plagas, pero su pueblo está protegido, Resguardado. resguardado. Pastor Benavides, hay algo también importante y es que el corazón del faraón a través de cada plaga como que se va ablandando un poquito y un día llega desesperado y le dice a Moisés y le dice a Aarón, ¿saben? Está bien, adoren a Dios, vayan y adoren a Dios, pero no se vayan lejos, adoren a Dios aquí en Egipto. ¿Por qué Moisés le dijo eso no es posible? ¿Por qué no aceptó esta oferta que le hacía? Sí, Éxodo 8:27, estamos citando esa partecita. Ajá. No era posible que el pueblo de Dios adorara dentro de Egipto porque para Dios es importante separar la verdadera adoración del pecado. Para Dios eso es importante, separar la verdadera adoración del pecado. Y al hacer esta separación, nos damos cuenta que obedecemos totalmente a Dios y no al hombre. Y lastimosamente la historia nos ha mostrado que el pueblo de Israel era un pueblo fácil de permear. Y si ellos continuaban dentro de Egipto, Sí. con el pasar de los años iban a olvidarse nuevamente del Dios que les había liberado. Tremendo eso, claro, claro y puntual la respuesta que nos hace. Y saben, el texto que el pastor Benavides acaba de mencionar, yo quisiera que lo leyéramos, porque nos da una lección interesantísima. Éxodo capítulo 8, versículo 27, trae una lección no solamente para ellos en su tiempo, sino para el pueblo de Dios en la actualidad. Miren lo que dice. Iremos por el desierto, le responde Moisés al faraón. Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios como Él nos diga. Saben, apreciados hermanos, esa lección es importante. No se hacen las cosas como a mí me parecen. No se hacen las cosas como yo creo. En la iglesia de Dios no se adora a Dios como uno
tiene el criterio como, no, las cosas se hacen de acuerdo con la voluntad de Dios y como Él nos las digan. Amén. Por eso nosotros seguimos es la ruta divina que nos marcó a través de su santa palabra. Eso hay que mostrárselo a los amigos y hermanos de este sábado. ¿Por qué guardamos el sábado y no el domingo? Que el domingo es más fácil reunirnos porque la gente no trabaja. Ay, hombre, hermanos, porque la Biblia enseña que es el día del Señor y hacemos las cosas conforme Él nos lo muestra y no conforme a nuestro criterio personal. Amén, pastor. Yo quisiera agregar algo y es el hecho de que si Dios es tan meticuloso en dar un mandamiento, en dar una instrucción, en detenerse a detallar, a fijarse en la minucia, ¿no? Me refiero específicamente al ejemplo que da el pastor del Sí, sábado, sí, ¿cierto? sí. Acuérdate del día de reposo para santificar, los 6 días trabajarás, harás todas tus obras, pero el séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros deberíamos entender que cada detalle de esos es parte de la voluntad de Dios. No es que se haga una parte y la otra no, ¿cierto? Porque a veces ocurre que vamos el sábado a las 9:30, 10 de la mañana, pero queremos irnos al mediodía y el resto del día hacemos cosas que no tienen que ver con el Santo Sábado. Los detalles que Dios ha colocado en sus mandamientos lo vemos también en las órdenes dadas a Moisés, en las directrices en el santuario, ¿cierto? La forma de llevar los sacrificios. Él detallaba minuciosamente porque esperaba eso de quien le seguía, que fuera detallado, que se detuviera a observar Sí. todo lo que constituía la voluntad de Dios. Que la obediencia a Dios no es negociable, no es racionalizada. Es decir, algunos dicen, todo es relativo. Todo es relativo. Este tiempo es así. Hoy en día todo es relativo. Yo a veces le hablo con hermanos, no, pastor, eso es relativo. Con muchachos, no, pastor, eso es relativo. Hermanos, una sí dice Jehová, hay que recibirlo y obedecerlo para bendición de nosotros mismos como su pueblo. Pero vamos un poquito más adelante, Pastor Benavides, porque es que resulta que el faraón, el mismo pueblo, se le acerca y lo sirve y le dicen, oye, ¿no te das cuenta que el país está destruido? Deje ir ese pueblo. Pero no, él no lo hace. ¿Qué le pasaba al faraón? Bueno, pastor, aquí ya entra el factor humano. Ok, Factor humano del orgullo extremo. ¿Sí? Ese orgullo extremo le cerró a él la mente para aceptar su derrota, porque él realmente se estaba sintiendo derrotado y él no quería sentirse derrotado porque Faraón era visto como el dios de la vida, o sea, él era visto como un dios y a él le adoraban los egipcios. Entonces él no podía como Dios, pues, en ese sentido, admitir su derrota. claro. Segundo, él tenía un apego al poder muy grande, porque él dominaba un pueblo gigantesco. Claro. O sea, el apego al poder que él tenía era muy grande. Y lo que mencionaron ustedes dos al inicio de nuestro diálogo, el endurecimiento de su corazón fue tal que ya no había opción para aceptar nada que no fuera lo que la mente de él dictara. Bueno, muy clara la respuesta. Yo creo que está pleno, lo entendemos. Ahora, Pastor Oscar, otra inquietud es, bueno, ¿y por qué el Señor no arregló el asunto de buenas a primeras? ¿Qué quiero decir con esto? Faraón está en esa posición. ¿Por qué no le dijo a Moisés y a Aarón, ve, preséntate delante de él y cuando tires la vara, él va a caer muerto y se acabó el problema? ¿Lo podía hacer o no lo podía Sí, hacer? lo podía hacer. Bueno, ¿y por qué no lo hizo? Porque sencillamente el Altísimo es un Dios misericordioso. Amén. Él es misericordioso. La palabra del Señor dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no tarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Él es paciente. Y eso es lo que él aplica aquí. Él va progresivamente. Fíjense que no hay una plaga que él antes no le haya dicho a Moisés, vaya y dígale a Aarón, al faraón, El faraón, sí. deja ir a mi pueblo Sí, para sí, que sí. me celebre fiesta. Y esto es una repetición, un estribillo a lo largo del relato, ¿no?
que nos muestra la misericordia infinita de Dios, esa esperanza de Dios en que haya arrepentimiento, cosa que pues tristemente en el caso de Faraón y de No. una buena parte del pueblo egipcio no hubo. No Yo, hubo, yo, no hubo. yo Sí. quisiera, pastor, agregar algo aquí también. Sí. Yo veo en esto un plan de evangelismo. Amén. Le voy a Sí, decir por qué. sí. Le voy a decir por Claro. qué. Primero, Dios no está atacando a los egipcios, sino a la deidad. Está mostrando quién es el Dios verdadero. Desde la historia del Éxodo hasta la muerte y crucifixión de Cristo, en la Biblia nosotros vemos plasmado el el plan de inclusión salvífico de las naciones. Por eso vemos que no solo salen de Egipto los judíos, No, salió parte del pueblo también. de parte Egipto. del pueblo Una egipcio. buena Una historia. multitud mixta, dice la escritura. Ellos entendieron quién era el Dios verdadero y Dios le dio ejemplo al pueblo de ese plan de evangelismo, incluso cuando ellos están en su trasegar por el desierto. Dios utilizó cada herramienta que pudo para que el pueblo evangelizara a las naciones. Qué bueno, qué bueno. Bueno, el tiempo se nos está yendo, pero Pastor Oscar, un texto que usted diga, los maestros deberían de estudiarlo este sábado con los alumnos. Bueno, para mí, Éxodo 9, 16. Éxodo 9, ¿Qué 16. dice Éxodo Dice, 9:16? pero a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Ok. ¿Por qué me llamó la atención ese texto? Se parece muchísimo a la declaración del Señor Jesucristo en relación con Pablo. Cuando el Señor le dice a Ananías, no, porque es que en él yo voy a mostrar lo que significa, estoy parafraseando, Sí, seguir a Jesús, lo que cuesta seguir al Señor, ¿no? El Señor se proponía eso mismo con el faraón, mostrar en él quién era Jehová, manifestar su poder, completar ese plan evangelístico. Yo supongo, yo creo que no me equivoco al pensar que el Señor pretendía la conversión del imperio egipcio, toda esa nación, a Jehová, que se alejaran de toda esa idolatría, cambiaran su cosmovisión y aceptaran al Salvador. Qué bueno. Pastor, un texto que usted quiera recomendar. Lo voy a explicar y después lo leo, ¿sí? El texto que quiero leer, pastor, muestra el propósito espiritual de las plagas, porque eso tenía un propósito espiritual. No era un castigo, sino que era una revelación del carácter y la soberanía de Dios Sí. ante los incrédulos que estaban allí, y es Éxodo 9:14. Éxodo 9:14 dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas sobre tu corazón, y esta es una expresión que se encuentra en Oseas también, la llevaré al desierto y hablaré a su Oh, corazón. Sí. ¿Sí? Entonces dice, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Amén. Amén. Qué hermoso texto. Muy bien, Pastor Oscar, ¿cómo resume usted la lección de esta semana? El punto central. Pastores, yo traje una frasecita ahí con ese ánimo. Dice, Sí. Dios manifestó su poder y justicia a través de las plagas, no solo para liberar a Israel, sino para revelar su soberanía al mundo y enseñar que toda resistencia al Creador conduce a la ruina. Toda resistencia al Creador conduce a la ruina. Qué Para importante. mí es Poderoso. básico la obediencia. Es Qué básico. importante ese resumen. ¿Y cómo usted lo diría? Así puntualmente, ¿cuál es el punto central de la lección, Pastor? Dios es soberano sobre toda fuerza humana y espiritual, y Él revela su poder para liberar, no para condenar, para purificar y enseñar a su pueblo, y para generar en nosotros una dependencia absoluta en Él. Muy bien, muy bien. Está claro el punto central para que ninguno de nosotros nos vayamos por otros conceptos. Apreciados hermanos, este programa de Estudiando para Compartir es creado aquí en el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena para ayudar, ser una herramienta más, y así nuestra hermandad sea edificada en los principios de la palabra y que no estemos desviándonos de una manera equivocada al presentar las lecciones cada semana. Ha sido de verdad una alegría, un gozo el poder compartir con el pastor Oscar Vergara, con el pastor John Benavides. Muchas gracias. Gracias. Y también con todos ustedes, apreciados oyentes de Esperanza Radio, y con todos los que nos ven
en YouTube, en el canal, y bueno, todos los que comparten estas preciosas lecciones. Lección número 4, las plagas. Nos veremos en la lección número 5 la próxima semana. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.